Bueno, en esta parte es un, un problema de análisis donde se presenta la anemia falciforme o anemia drepanocítica, la cual es una enfermedad producida por un cambio genético. Ahora, este cambio genético se da en las bases nitrogenadas, por tanto, es una mutación génica. Recuerden que las mutaciones, dependiendo de la afectación que se dé en el ADN, tenemos génicas, cromosómicas y genómicas. Entonces, esta mutación génica es las mutaciones génicas son aquellas donde solamente se modifican las bases nitrogenadas, solamente aquellos pequeños cambios en las bases nitrogenadas. Ahora, las cromosómicas es cuando se modifican genes completos, ya es una porción más grande. Y por consiguiente, en las genómicas es cuando se ven afectados los cromosomas completos, ya sea que falten o ya sean que aparezcan cromosomas de más. Ahora, volviendo al tema, en la anemia drepanocítica o anemia falciforme, como lo dije anteriormente, existe un problema genético, existe una mutación. La mutación está en esta tripleta de ADN. Ahora, esta tripleta de ADN, cuando adenina se aparea con timina, es normal. Pero cuando sucede lo contrario y se transcribe la cadena del frente, entonces los codones salen distintos. Un codón normal para la hemoglobina, en este caso, uno de los tantos codones para construir la proteína de la hemoglobina es este: guanina, adenina, guanina. Recuerden que ya esta parte es el ARN. El ADN es de doble cadena y el ARN es de una sola cadena. Entonces, al momento de transcribirse, citosina que está aquí, entonces en este caso, citosina que está aquí, se aparea, produce guanina en el ARN. Timina que está aquí, produce adenina en el ARN. Citosina que está aquí en el ADN, produce guanina en el ARN. Esto es sin mutación. Entonces, cuando existe la mutación en el ADN, ¿qué sucede? Se altera el tipo de base nitrogenada. Entonces aquí lo que sucede es que se cambia la adenina esta por esta timina y por tanto en la cadena del frente va a existir adenina. Entonces si se transcribe esta secuencia de ADN en el ARN, daría citosina con guanina, adenina con uracilo, porque recuerden que el ARN no tiene timina sino uracilo, y citosina con guanina. Entonces miren que ya el codón en el ARN normal y en el ARN que lleva la mutación ya es distinto. Aquí es GAG, y en la mutación es GUG. Entonces, según el cuadro de las codificaciones de los aminoácidos, GAG produce glutamina y GUG produce valina. Entonces ya aquí una proteína con glutamina es distinta a la que tiene valina. Ahora, ¿qué tipo de mutación? Fácil. Mira que esto estamos trabajando con, solamente se refiere a bases nitrogenadas. Entonces ya aquí, partiendo por ahí, ya es una mutación génica. Es una mutación génica. Ahora, dentro de las mutaciones génicas, ahora las mutaciones génicas pueden ser transiciones, transversiones, adiciones o delecciones. Las transiciones es cuando se da un cambio en un nucleótido de una base púrica por otra púrica. Entonces, y en las transversiones es cuando se da el cambio de la base púrica por una pirimídica o viceversa. Las delecciones es cuando se quitan bases nitrogenadas
y las adiciones es cuando se le añaden bases nitrogenadas al material genético, en este caso al ADN. Entonces, no es una adición, no es una delección porque ni se está quitando ni se le está poniendo. Entonces la respuesta a la pregunta está entre estas dos. Ahora, la clave está, el cambio se da por adenina por timina. La adenina es una purina y la timina es una pirimidina. Al hacer ese cambio entre adenina por timina, según las definiciones de transición y transversión, ¿qué tipo será? Entonces leamos. Es el cambio en un nucleótido para transición, es el cambio en un nucleótido de una base púrica por otra púrica. Entonces aquí no se está diciendo que se va a cambiar una purina por una purina. Allá lo que estamos viendo es que se va a intercambiar es una purina por una pirimidina. Entonces, transversión es el cambio de una base púrica por una pirimídica o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta a la pregunta es el tipo de mutación que se da en la anemia falciforme o la anemia drepanocítica es una mutación génica de transversión. Es una mutación génica de transversión. Esa es la respuesta a la pregunta. Lo que decía anteriormente, en las mutaciones génicas existen adiciones. Por ejemplo, aquí se adiciona una adenina. Se adiciona una adenina en esta parte. Miren que aquí solamente existe una adenina y miren que aquí aparecen dos. Esto es una adición. Ahora, de elección, miren que aquí está citosina con guanina y esta citosina con guanina se pierde. Entonces, al perderse ya se cambia la secuencia del ARN que se va a transcribir y por tanto ya la proteína sería distinta. En la tercera pregunta de la actividad 2 dice, realiza una hipótesis donde sustentes qué sucedería si no existieran las mutaciones en el ADN. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una versión de las personas donde dan una explicación de algo. Entonces yo aquí le estoy proponiendo qué sucedería si no existiera mutación, si no se cambiara el ADN, si siempre estuviese igual. Entonces ustedes, con lo que ustedes crean, o sea, esa actividad, con lo que ustedes escriban, porque es su concepción. Te dice, no, por ejemplo, si no existieran mutaciones en el ADN, de igual forma existiera variedad genética porque al momento de pasar de ADN al ARN posiblemente puede haber un daño y puede haber un cambio en el orden transcrito del ARN, por tanto se van a afectar las proteínas y de ahí se llevarán las consecuencias en el ser que contenga esas proteínas distintas. Pues, o sea, aquí te estoy diciendo solamente un ejemplo. Como te digo, es una concepción personal donde cada quien dice o pone su punto de vista qué sucedería en este caso si no existieran las mutaciones. Puede ser verdad, puede ser mentira, según lo que ustedes tomen, pero eso no significa de que esté malo o que esté bueno. La cuarta pregunta dice, según lo expuesto en la guía, ¿a qué se le denominan cromosomas autosómicos y cuántos existen en el cariotipo del ser humano? Fácilmente interpretando esta gráfica, esto es el cariotipo en el ser humano. Cariotipos son el conteo de todos los cromosomas que están presentes en todas las células del cuerpo. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de los glóbulos rojos maduros, tienen, y los gametos maduros, por ejemplo, los óvulos, los espermatozoides, porque los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, por tanto no tienen estos cromosomas, y los óvulos y los espermatozoides solamente tienen la mitad de los cromosomas. Ahora, el resto de las células del cuerpo tienen los cromosomas completos
y presentan esta cantidad. Presentan 46 cromosomas y se organizan. No es que estén así organizados en la célula, no. Ellos están dispersos no, están contenidos en el núcleo, pero están desorganizados. Ahora, este esquema solamente intenta organizarlos para mirar cuáles son los homólogos. Es decir, que por cada cromosoma existe otro homólogo a él. Que sean igual, escasamente, posiblemente no, porque van a tener algunas diferencias, pero sí tienen prácticamente los genes que se expresan para las mismas características. Entonces, la imagen lo que hace es organizarlos para tratar de entenderlo. Entonces, tenemos el par 1, les conté que eran 46 y la ciencia los organiza de a 2, o sea, de a pares. Entonces, por tanto, hay 23 pares, de los cuales 22 de ellos, o sea, 44 cromosomas, son autosómicos y 2 son sexuales, dependiendo si es hombre y mujer. En el caso de que sea hombre debe ser XY y en caso de que sea mujer entonces XX. A la pregunta, ¿a qué se le denominan cromosomas autosómicos? Son todos aquellos los cromosomas que permiten darle las características a los organismos, en este caso al ser humano. Entonces, el color de pelo, la altura, el color de piel, el tono de piel, color de ojos, la contextura, si es delgado, si acumula grasa, si no acumula grasa, si el metabolismo es lento o es rápido. O sea, todo aquello que tiene que ver con la funcionalidad, con la estructura, con si se enferma o no, todo eso tiene que ver con el autosoma. Entonces son todos los cromosomas, es decir, los 42, que intervienen en la estructura y función del organismo. Y son distintos a los cromosomas sexuales porque estos cromosomas sexuales solamente se encargan de recolectar toda la información de los organismos y contenerlos ahí. Y son como un empaque, como una memoria de todos nosotros y están ahí. Para cuando se transmitan estas condiciones o estas características físicas de los organismos, van a ir empaquetadas en estos cromosomas. Entonces, ¿qué son los cromosomas autosómicos? Son todos aquellos cromosomas que permiten la funcionalidad y la estructura de los organismos. ¿Cuántos son? 42. Bueno, ahora en la pregunta 5 es una pregunta de interpretación y se refiere a las mutaciones genómicas. En este caso se ven involucrados el número de cromosomas como tales, ya sea de que falte o sea que aparezcan cromosomas de más. Como la pregunta lo dice, en este caso estamos hablando de los seres humanos y para este proceso dice que pueden aparecer individuos con 45 cromosomas, en este caso les faltaría uno, o pueden aparecer con 47 cromosomas. Es decir, que tendría dentro de su cariotipo un cromosoma de más. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que sea mujer, el individuo tendría todos los cromosomas autosómicos normales, pero en los cromosomas sexuales sería triple X, XX. Eso se puede dar. En el caso de que fuese hombre, entonces aparecería con todos sus cromosomas autosómicos normales, los 42, pero en los cromosomas sexuales aparecerían XXY. Ahora, lo que vemos aquí tenemos la imagen de la segregación normal del cromosoma X, es decir, que de una célula diploide que tiene toda la información genética va a salir una célula haploide con la mitad de esa información genética. Entonces,
La meiosis lo que intenta es reducir la información genética a la mitad para cuando los gametos o las células sexuales se fecunden, la mitad de cada una se emparejen y dar la complementariedad de la información. Entonces, en este caso, cada cromosoma X busca en separarse en cada célula, es decir, que de una célula salen dos células y a cada una se va a quedar con un cromosoma X. Esa es la primera división meiótica. En la segunda división meiótica, ¿qué sucedería? Necesitamos que aparezcan 4 células, pero para el cromosoma X, ¿qué va a pasar? Para el cromosoma X, cada uno va a separar sus cromatidas. Son esos brazos largos que se ven ahí. Esas cromatidas se van a separar y cada una va a quedar en cada célula. Estas células son las que van a aparecer se van a convertir en las nuevas células de los gametos. Por ejemplo, si fuesen mujer, estos serían 4 óvulos. Y si fuese varón, estos serían 4 espermatozoides. Esto es lo normal que debe suceder. ¿Qué pasa cuando existe una mutación de este tipo? Pueden suceder dos cosas. Primero, no se puede dar la disyunción, o sea, la separación de los cromosomas en la primera división meiótica. Como pueden ver, quedan los dos cromosomas en una sola célula y queda la otra célula sin cromosomas X. Tiene el resto, pero no tiene cromosomas X. Ahora, en la segunda división meiótica, ¿qué aparecería? Aparecerían los gametos, 2 de los gametos sin cromosomas X y 2 gametos aparecerían con el doble de la información necesaria, es decir, aparecerían 2 cromatidas XX por cada célula hija al final de la división celular meiótica, en este caso B. En el caso C, en la primera meiosis sucede normal, los cromosomas X se separan y cada uno toma una célula hija, pero en la segunda meiosis no se da la disyunción, ojo, no se da la disyunción de una de esas hijas. Por lo tanto, aparecerá una célula hija al final del proceso, una de las 4, con 2 cromatidas X, aparecerá un gameto sin cromosomas X y aparecerán 2 gametos como lo normal, una cromatida X cada una. Entonces aquí el mal proceso, la mutación como tal, se daría en esta línea. Ahora, según esto, dice, de manera justificada describe el tipo de mutación que aparece en lo planteado anteriormente. Primero, ¿qué tipo de mutación es? ¿Genómica, cromosómica o génica? Pues ya por las definiciones y por lo que dice la guía, es una mutación genómica, porque está afectando el número de cromosomas como tales al final de todo. Es decir, o tienes 45 o tienes 47. Ahora, para este caso existen euploidías, aparecen aneuploidías. En el caso de euploidías es cuando se duplican o cuatriplican todos los cromosomas del organismo. Es decir, que el cariotipo como tal va a aparecer, supongamos en este caso existe un organismo normal que debe tener 8 cromosomas en todas sus células. Sufrió una mutación, pero esta mutación lo que hace es que va a colocar un cromosoma de más en cada par, como lo vemos aquí. Miren que aquí en el par 1 ya no es 1 sino 3, en el par 2 ya no hay 2 sino 3, en el par 3 ya no hay 2 sino 3, y en el par 4 ya no hay 2 sino 3. Por tanto, aparece un cromosoma de más por cada pareja. ¿Qué sucede? Que en vez de tener 8, tiene 12. Pueden aparecer también euploidías que contengan 2 cromosomas de más por el mismo par homólogo. Entonces, en este caso ya no serían 8, sino 16. Entonces, pero aquí se afecta todo el cariotipo completo. Las aneuploidías, en este caso lo que se afectan son específicamente un par en general.
Es decir, o se suma uno de más o se resta un cromosoma. Entonces, en este caso, lo que vemos en el cuadro anterior era que algunas células quedaban con más cromosomas y algunas quedaban sin cromosomas. Por tanto, la respuesta es una mutación genómica de tipo aneuploidía, porque se está afectando el número de cromosomas más no el cariotipo en general. Pregunta 6. Las duplicaciones cromosómicas son una de las anomalías estructurales que afecta el genoma de los organismos. La siguiente imagen muestra el esquema de la mutación. De la información planteada se puede inferir que el área que está duplicada, este es el cromosoma normal. ¿Listo? ¿Qué es una duplicación? Es tomar partes del cromosoma, o sea, genes enteros, y anexárselo a otro cromosoma. En la misma cantidad del gen, el gen igual se coloca adicional al otro cromosoma. Entonces aquí dice, de la información planteada se puede inferir: A. ¿Esta mutación provocará la aparición de un cromosoma de más en el cariotipo del organismo? No, porque estamos hablando solamente de genes. Si nosotros quitáramos esta partecita que es la que se está duplicando y la colocáramos aparte, eso no hace un cromosoma, solamente hace una secuencia de genes, no hace más nada. Entonces, B. ¿Esta mutación se refiere solamente al cambio de una base nitrogenada? No, porque mira que aquí ya solamente estamos hablando ya de genes enteros y no estamos hablando de los nucleótidos, no estamos hablando de que si cambió una base adenina por timina o timina por uracilo. No, estamos hablando ya de genes completos. Y aquí la cuestión es un poco más grande. ¿Esta mutación es benigna y no afectará al individuo? Pues tampoco, porque al insertar al insertar un gen va a cambiar el individuo. Lo que no sabemos es si puede ser benigna o puede ser maligna. Entonces se dice esta mutación no afecta el número de cromosomas del individuo, pero puede ser mortal. Entonces aquí sí esta es la más acertada. ¿Por qué? Porque esta mutación dice no afecta el número de cromosomas, no lo afecta, pero puede ser mortal. Ojo, puede, no dice que es, puede, existe la posibilidad, porque puede ser benigna, pero no afecta el número de cromosomas. Ahora, pregunta 7. ¿Todas las mutaciones se pueden heredar? Justifica tu respuesta. Es parecido como una hipótesis. Recuerda que en la guía está el tipo de mutaciones, aparecen mutaciones, descripción, definiciones y todo eso. Entonces dice, las mutaciones pueden ser benignas o pueden ser malignas o pueden causar daños o enfermedades. Las mutaciones, algunas mutaciones que se dan que se dan por fuera de la línea germinal, es posiblemente que no sean heredables. Entonces, por ejemplo, si una persona se asolea demasiado, los rayos solares, existen unos rayos ultravioletas que queman nuestra piel. Esos rayos ultravioletas realizan un desorden. Ese desorden posiblemente puede llevar a un cáncer. Pero, ¿qué sucede? Esa persona le puede dar cáncer. Dios no lo quiere, muere por cáncer. Pudo tener hijos, pero los hijos no heredan el cáncer. ¿Por qué? Porque es algo que sucedió cuando el organismo estaba ya formado, ya estaba en contacto con el ambiente, y el ambiente fue quien permitió que él tuviera esa alteración. O sea, no fueron modificaciones internas a la parte genética, a la parte de la línea germinal, por tanto no es heredable. Entonces, en este caso, ¿todas las mutaciones se pueden heredar? No, porque existen algunas que están por fuera de la línea de la herencia y hay otras, por tanto, no se pueden heredar.
En este caso, las mutaciones de tipo somática, o sea, en la estructura del organismo como tal, es posible que no se pueda heredar.